Último bloque de este episodio de YTPK, un episodio que depende de cómo uno lo mire, puede verle desde el punto de vista del misticismo o puede aplicar la psicología clínica y entender, como dicen algunos especialistas, que se trata de mensajes del subconsciente que van al consciente para la toma de decisiones. Interesante la historia que compartíamos en los bloques anteriores con ustedes y que hablaba de un emprendimiento que inicia con un sueño, pero un sueño de esos que uno tiene cuando duerme, no el sueño de crear la empresa. Y de ese sueño nace la convicción y de esa convicción luego la acción para tener el emprendimiento. ¿Y quién mejor que el doctor Gustavo Piñeiro para hablar acerca de lo que refiere al pensamiento y a la conducta humana? Gracias, doctor, por recibirnos una vez más en tu casa. Muchas gracias, Roberto. Bueno, para mí, también para todos los televidentes, es un privilegio que yo pueda estar trayendo mi consultorio o estos consejos más cerca. Eso es lo que siempre me gusta. Y aquí es donde entramos en materia, porque, como decía cuando hacía la introducción, la protagonista de la historia del emprendimiento en los primeros bloques refería que ella era como que estaba angustiada, luego le sueña a la abuela. Y la abuela en sueño le recrimina que la familia se haya olvidado de ella, que ya partió a, como suele decirse en el coloquio, a mejor vida. Y de allí nace la necesidad de esta emprendedora de tener un producto que le recordara a la abuela y que perpetuara su nombre, pero la tenga presente. Y decidió hacer alfajores. Y allí es cuando uno empieza a querer conectar qué es lo que pasó con el cerebro o qué pasó con la conducta de esta mujer. Sí. Los muertos te hablan en sueño, uno tiene que esperar que un muerto te aparezca en sueño para emprender y empieza el misticismo allí. Bueno, muchos pacientes refieren que aparece el padre, la madre o el abuelo, y en esos casos es porque la persona está tomando una decisión. Cada vez que nosotros tomamos una decisión importante podría aparecer un ancestro queriéndonos decir algo, y no por eso es real, no es que realmente el ancestro se está comunicando conmigo, sino que mi mente conecta cosas del pasado, rostros, para decirme un mensaje, y más cuando es un mensaje de decisión. Esta persona que estás mencionando tenía que tomar alguna decisión en cuanto a de dónde conseguir recursos, y ahí surge esta posibilidad. Entonces, en el decir de Augusto Cury, un psiquiatra de origen brasileño, él habla justamente de la imaginería de la persona y cómo los sueños forman parte del ser humano y son necesarios. Todas las personas sueñan, todos los animales sueñan. Cuando no lo hace es cuando ya muere, pero después la persona tiene esta posibilidad y en los sueños nosotros terminamos de hacer una actividad, algo que quedó en el día pendiente, hasta 48 horas, y puedo traer personajes de mi imaginación que no existen en realidad, como también personajes que sí existen diciéndome o haciendo alguna cosa, pero que no es una profecía, no es una premonición, son conexiones que va haciendo el cerebro para darme un mensaje que muchas veces es correcto y me está dando una respuesta. Sí. Porque el cerebro sigue procesando el problema tratando de buscar una solución. Thomas Edison tenía una litera donde se dormía un ratito para ahí encontrar la solución, y muchísimas veces mientras estaba dormido venía la respuesta. Conozco el caso de una señora que incluso estaba en una situación muy penosa en el norte argentino y dormida. En este caso ella dice: Dios me iluminó, y en ese caso sí, porque aparece una fórmula para poder quemar que ella no conocía. Y entonces, gracias a esa fórmula, que tenía un ingrediente muy común en el campo ahí en el norte, que era el estiércol de la vaca, junto con otro producto que era el alquitrán, que también estaba bastante abundante, se hacía un bodoque, un cuadradito, y eso servía para prender la leña. Esto se comercializó, hoy se le llaman briquetas y tiene otra fórmula, pero gracias a esta señora que sueña con la fórmula. En ese caso hay un ingrediente que es totalmente desconocido. Y ahí sí podemos decir, bueno, Dios la inspiró, porque eso, como el aceite de la viuda, hizo que ella tenga prosperidad hasta el día de morir. En este otro caso,
se utiliza un elemento conocido, la persona evidentemente sabía cocinar y entonces la abuela, y en el nombre de la abuela se hacen estas cosas. Pero sí, se conectan ambas cosas y enseguida te voy a decir algo que está inclusive en la Biblia en relación a los ancestros. Excelente. Bueno, esta introducción o este diálogo que estamos teniendo con el doctor Piñeiro me lleva a aquella famosa expresión que cuando uno está aquejado o cuando está apesadumbrado y tiene que tomar una decisión y tiene a la contraparte esperando, que uno le dice voy a consultar con la almohada. Sí. Porque en ese tiempo de reposo y de calma, cuando, como explicabas, el cerebro sigue procesando información y analizando probabilidades, es que al día siguiente uno toma la mejor opción y la mejor decisión. Sí. Hay que llevar en cuenta entonces el proceso de descanso para la toma de decisiones. Sí, porque ahí, mientras que nuestro cerebro está desconectándose de funciones como la vista, el oído, el olfato, tiene más posibilidades de emplear su energía en la resolución del conflicto. Es ahí entonces donde el cerebro más libre encuentra soluciones. Como también puede ser que te muestre problemas que estás teniendo y que no le estás haciendo caso. Allí viene bien esto, porque como estamos hablando factor persona cada vez que entrevistamos al doctor, aquella frase que dice voy a trabajar las 24 horas, entonces es una frase incorrecta, porque tengo que ponderar un tiempo de descanso para mejorar mis resultados. Sí, son 3 periodos de 8. Por eso que tenemos un día de 24 horas. Bueno, ustedes saben, yo soy creacionista y no creo en la casualidad. No puede ser que tenga yo un día de 24 horas casualmente en un planeta que gira 24 horas y que no haya ninguno cercano a la misma velocidad. Y bueno, y que eso me permita tener un mediodía a las 12 de la noche, a las 12 del día, perdón, y una medianoche a las 12, con el número 12, que es muy simbólico. Pero a donde voy es que si divido 24 en 3, tengo 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas que yo puedo hacer cosas para mí. Claro que a veces las distribuyo durante el día de alguna manera, pero son 3 periodos de 8. De ahí es que cuando vos, si dormiste de más, digamos, te acostaste a las 10, eran las 6 y no te levantaste y seguiste, por ahí te querés levantar a las 8 y ya medio como que te cuesta, porque sí, estás empezando el siguiente periodo de 8. Entonces te recomiendo hacer 8 y usualmente, según el ciclo circadiano de donde estés, me refiero al sol, sería de entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. O sea que el amanecer te tome despertándote. Sí puede ser. Excelente. El propósito también de este diálogo es ponderar el descanso, el ponderar esa información que procesamos cuando estamos descansando y el saber utilizar los recursos que están disponibles. Porque esos mensajes son, como decíamos al inicio, elementos necesarios para la toma de decisiones. Sí. Y allí es cuando mi estado consciente, cuando yo estoy en la fase de las 8 horas laborales, sí, es que tengo que ponderar de qué me tomo. Lo tengo que hacer de manera prudente también, digo, doctor, para no llevar a un extremo quizá demasiado metafísico que haga que se posponga la toma de decisiones, como diciendo, estos mensajes son todavía insuficientes, necesito más señales. Sí, no, evidentemente tenemos que trabajar con el consciente. Estos instrumentos me pueden ayudar, pero muchas personas lo hacen todo conscientemente, obvio, porque eso también te da la responsabilidad, porque si no siempre vas a descansar la responsabilidad en el que me tira las cartas, en el horóscopo. También le echo la culpa a Dios. ¿Y yo cuándo? ¿No? Entonces, no. Evidentemente Dios, si es que pensás en un ser superior, te permite el libre albedrío, la libertad para la toma de decisiones. Claro, que no se decepcione aquella gente que no sueña con la abuela no. que no sueña con sus ancestros. No necesariamente te tiene que aparecer un ancestro para darte la respuesta que estabas esperando. El cerebro te puede dar diferentes tipos de símbolos. Te dije nomás que dentro de esa simbología es frecuente, y por eso menciono que es cuando estoy por tomar una decisión que aparece mi ancestro. A veces haciendo otra cosa, no necesariamente dándome un mensaje, pero si aparece en escena es porque yo estoy con alguna duda, claro, o que algo que tengo que hacer y estoy posponiendo, aparece el ancestro. ¿Ves? No, claro, Sí. claro. También le aclaro a los televidentes porque uno a veces se encuentra con diferentes creencias, Sí. y quizá haya alguno que piense que en realidad esa visita en sueño, sí, es una visita real. Bueno, eso fue una mitología que siempre ha acompañado al ser humano, porque claro, como no sabía interpretar qué era eso, decía, wow,
apareció. Sí. Y eso también le hacía confirmar algunas ideas de la inmortalidad del alma, cuando en realidad tanto la Biblia como otros libros ancestrales mencionan que no, que el ser humano cuando muere, muere en forma total y que cuando resucite, por Dios, lo hará en forma total y corpórea. Sí. Entonces, si dijimos esto desde el punto de vista positivo y decimos, a ver, un ancestro mío influye sobre mí, sí, hasta la cuarta generación, sí, hasta mi tatarabuelo, a quien probablemente no conocí, pero todos influyen para mi rostro, el color del pelo, mi complexión, hasta si tengo facilidades para la música, para el arte, para la matemática, influyen sobre mí. Así que yo también puedo influir sobre la siguiente generación. Claro. ¿Qué tal si yo cambio lo que pudo haber estado mal? Y lo que está bien, ¿qué tal si pondero? Y como dice el mandamiento, honro a mi padre y mi madre, puede ser mi abuelo y mi abuela, puede ser mis bisabuelos. Honrar significa tomar en cuenta, multiplicar lo que ellos hicieron. Y como dice Apocalipsis 14:13, un texto muy lindo y que está al final de la Biblia, sus obras con ellos siguen. Ajá. Entonces, esto te habrá pasado con algún ancestro que vos tenés, en mi caso con mi padre, mi madre, mis abuelos, sus obras con ellos siguen. Yo tengo talentos y cosas que hacían mis padres y trato de multiplicarlos. Algún día me voy a encontrar con ellos y me van a preguntar, y Gustavo, ¿qué hiciste mientras que nosotros estábamos descansando? Mira, me pasó así, hice esto, aquello. Ojalá que pueda contar cosas de honra para ellos y también de multiplicar las obras que ellos hicieron. Excelente, porque al conectar esta historia también con un pensamiento creyente, en un país donde la población mayoritariamente es creyente, pues encontramos también un nexo cultural. Claro. Así que las personas que eventualmente tienen este tipo de sueños entiendan que por allí viene también en el mensaje bíblico aquello de que las obras con ellos siguen, Sí. y que yo puedo trasladar ese talento que se cumple en la historia de nuestra protagonista de hoy en YTPK, porque la abuela efectivamente tenía conocimiento en gastronomía, Sí. ella también, y es como que fueron heredando y hoy se convierte en un capital de soporte económico para esta familia, pero por sobre todo eso que decías, de honra para los ancestros. Claro, es como si yo pusiera una librería, mi padre se dedicó a los libros, y le llamara Abelardo, que era el nombre de él. Sí, porque sería que sus obras con ellos siguen. De hecho, un sobrino mío, que sería el sobrino nieto de mi padre, tiene una librería en España con esa misma filosofía. Entonces, sí se sigue, hay una línea. Y si por acaso hay algo feo en tu familia, algo que no te gustó, que fue alguna desgracia, la responsabilidad nuestra, tuya y mía, es de cambiar, de acá para adelante. Si tuve un padre alcohólico, pues yo no. Yo voy a quebrar eso. Si mi madre tenía diabetes, yo no voy a tener diabetes. Entonces hago todo un seguimiento para no tenerla. Y así yo le heredo a mi hijo ya libre de ese alelo o de este cromosoma que le perjudicaba. Nosotros en 7 años podemos cambiar todas las moléculas del cuerpo, y eso se hace gracias a la alimentación, al ejercicio, a los hábitos de vida, inclusive hábitos que aparentemente no tienen influencia porque no me lo estoy comiendo, pero sí, por ejemplo, el hábito de dormir, hasta la espiritualidad puede hacer cambiar mi esquema cromosomático para la siguiente generación. Entonces van a decir de mí lo mismo, las obras de este señor siguen. Espectacular y también muy inspirador. Qué lindo aquello de tomar el desafío de rectificar, porque si bien la historia nos habla acerca de tomar los dones y talentos de la abuela, trasladarlos a un producto que hoy está teniendo buena aceptación del mercado, agregarle un componente adicional que es el hecho de estar dirigido a un segmento de la población que no encuentra con facilidad alimentos saludables porque tienen problemas de base, entonces tiene un valor agregado el producto que esta persona está instalando en el mercado. Pero también me quedo con lo otro, con la responsabilidad de rectificar y de no quedarme en el victimismo de que yo ya tengo un mal generacional y que es como un yugo o un yunque que tengo sobre la cabeza y que excede mis responsabilidades. No, porque eso sería entonces excusarme y pospongo la decisión que tengo que tomar. No, esto es mi responsabilidad, aquí y ahora.
yo me estoy jugando, mi vida es una vida presente y yo animo a todos aquellos que están ahora en contacto que vivan su presente, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no vino. Y en todo caso el futuro lo hago con este presente. Excelente. ¿Algún mensaje final también para los televidentes, doctor? Sí, bueno, felicitarlos por estar en este programa, pero también animarles, como hizo esta emprendedora, a multiplicar lo que recibimos. Son los dones. Recibiste uno, multiplícalo, no lo entierres. Excelente. El doctor Gustavo Piñeiro recibiéndonos una vez más en su casa para hablar de esto, factor persona, también elementos que hacen a la conducta humana, aquellos que heredamos esos dones de nuestros ancestros y que, como bien él decía, poder multiplicarlos con responsabilidad y compromiso. A ustedes, muchas gracias por la atención, por la preferencia. Nos reencontraremos en un nuevo episodio de YTPK. Será hasta entonces. YTPK, un programa de BDO, Auditores y Consultores.